Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Osvaldo Quiñones, su canal GateW. Bueno, disculpen a todos mis subscribers, a todos que siguen su canal GateW. Mis disculpas por el tiempo que estuve alejado, pero fueron asuntos personales, la muerte de algunos familiares y este pasado 15 de diciembre del año pasado, la muerte de mi padre. Y esto me ha mantenido un poco alejado de todo esto, pero aquí estoy de regreso para exponerles lo más importante de lo que está aconteciendo alrededor del mundo. Y obviamente, lo que está sucediendo en Ucrania, lo que está sucediendo en Siria, en Irak, en Yemen. Y todo esto causado ¿por quién? Por el gobierno de los Estados Unidos. Todos estos países que acabo de nombrar están prácticamente hechos un caos. Pero se supone que el gobierno de Estados Unidos intervino en estas naciones porque supuestamente había dictaduras o porque supuestamente quería llevar democracia. Bueno, ahí tienen la democracia, pero no es solamente eso, sino que el gobierno de los Estados Unidos busca un enfrentamiento directo con Rusia. Aunque yo sé que muchas personas me han dicho que desde que inicié con su canal que yo he estado diciendo que viene una tercera guerra mundial o que estamos en ella. Y aquellos que no lo quieran aceptar es problema de ellos. Pero no se olviden que la primera guerra mundial, así como la segunda guerra mundial, iniciaron desde una crisis económica, una depresión, guerra de mercados, guerra de monedas, guerra psicológica y luego los combates en diferentes regiones. Es exactamente lo mismo que está sucediendo. Pero no es ni Rusia, ni China, ni Irán, ni Venezuela, ni ningún otro país el responsable de todo esto. El responsable, ahí tienen los resultados de Libia, de Irak, de Afganistán, de Ucrania, ahora en Yemen, que también el gobierno de Estados Unidos este pasado 5 y 6 de febrero, respectivamente, los gobiernos de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, han tenido que cerrar sus embajadas y salir huyendo debido a que Yemen se ha convertido en otro desastre, otro puppet del gobierno de los Estados Unidos ha caído y obviamente vendrán y se extenderán más conflictos. Pero bueno, ¿por qué les digo yo que Estados Unidos quiere una guerra directa con Rusia por la amenaza del rublo? Bueno, aquí van las últimas informaciones y obviamente con eso mucha gente va a entender. Y esto es una declaración de guerra, aunque muchos no lo quieran mirar de esa manera. Por ejemplo, la ley 758, aprobada por el Senado y firmada por el gobierno de Barack Obama o el presidente Barack Obama. La ley 758 tiene única y exclusivamente como un propósito, su propósito común es el de culpar a Rusia de todo lo que suceda en Ucrania. Sin importar que sea la Junta de Kiev o la Junta de nazistas y fascistas que fueron puestos por el gobierno de los Estados Unidos después del golpe de Estado dado en contra del señor Viktor Yanukovych el pasado 24 de febrero del año pasado, 2014, después de que instaló el gobierno de los Estados Unidos, y esto lo ha dicho el mismo, ahora ya lo ha aceptado el gobierno de Barack Obama o el presidente Barack Obama en una entrevista para CNN, después de haber instalado esa junta, inició una guerra, este conflicto en Ucrania. Y ahora, a pesar de que el gobierno de Ucrania está utilizando armas no convencionales o prohibidas por la Organización de las Naciones Unidas, como White Phosphorus, así también como cluster bombs, ahora en contra de la población civil, todo esto todavía, a pesar de que es la junta de nazistas y fascistas de este gobierno de Kiev o de Ucrania, quieren culpar a Rusia y siguen culpando a Rusia. Y no ha podido ni siquiera el gobierno los gobiernos europeos de Estados Unidos imponer o traer algún tipo de imágenes reales de que hay ejército de Rusia en el territorio de Ucrania. Es una farsa y sigue siendo una farsa. Y ellos hablan de esta supuesta agresión rusa, cuando es todo lo contrario. El señor Vladimir Putin sigue buscando una solución a este conflicto. Pero la ley 758 va más allá, no solamente de culpar a Rusia de todo lo que suceda en Ucrania, a pesar de que es el gobierno de Petro Poroshenko quien está realizando realmente crímenes en contra de la humanidad y crímenes que deben ser llevados a la Corte Internacional de Justicia. Pero eso prefiere ignorarlo el gobierno de los Estados Unidos, prefieren seguir apoyando a los nazis. ¿Por qué? Porque sirven como el puente para llegar a Rusia, enfrentar a Rusia. Y ahora, aunque se están realizando, hoy precisamente inició una nueva ronda de conversaciones en Minsk, en Belarus, por parte del gobierno de Rusia, el señor Vladimir Putin, la señora Angela Merkel de Alemania, el señor Frank Hollande de Francia, el señor Petro Poroshenko de Ucrania, para buscar una solución a este conflicto. Estados Unidos ya está empezando a dar indicios de que de una u otra manera va a sabotear estas otras pláticas. ¿Por qué no quiere que haya una solución pacífica a este conflicto?
Y esa ley 758 así lo dice. Ahora, ¿por qué los medios de comunicación ignoran las atrocidades por parte del gobierno de Ucrania? Es muy simple. Porque en esta ley 758 también obliga a los canales corporativos, a las prostitutas y empty suits, a poner únicamente la información que sea provista por el gobierno. No hay periodistas independientes, ¿ok? Hay que ser honestos. Estos trabajan para el gobierno y la CIA forma parte precisamente de ahora los nuevos noticieros que vienen. O digamos que la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, se encarga de dictar cuáles son las noticias que salen al aire y cuáles deben de ser suprimidas. Así es como está funcionando el gobierno de Estados Unidos, y esta ley lo aprueba de esa manera. Así es que ya saben ustedes lo que viene o lo que están escuchando a través de estos medios de comunicación corporativos de las prostitutas y empty suits. Mentiras. Pero el pasado 22 del mismo diciembre, aparte de esta ley 758, el gobierno de Estados Unidos el Senado aprobó otra ley, y estoy hablando le nombran The Ukrainian Freedom Act, el Acta de Independencia de Ucrania. Con esta ley, el gobierno de los Estados Unidos nuevamente vuelve a sobrepasar las leyes internacionales, ¿ok? Las de la Organización de las Naciones Unidas o todas las leyes internacionales, y automáticamente se autoriza de una y otra manera seguir enviando armas de destrucción masiva a la Junta de Kiev, a los nazistas y a los fascistas, porque eso es lo que son. Eso es lo que son. Y de eso están conformado una gran parte del ejército de Ucrania, ¿ok? Aunque la mayoría son jóvenes que no saben de combate, y precisamente por eso es que desde este pasado 5, 6 y 7 de febrero, los grupos separatistas que luchan en contra del gobierno de Petro Poroshenko siguen avanzando. Un aproximado de 700 kilómetros cuadrados que antes estaban en control del gobierno o del ejército de Ucrania, ahora están en control de estos grupos separatistas. Y en la región de Debaltsevo, que es parte de esa región de la cual ha tomado control los grupos separatistas, hay un aproximado de 8,000 soldados que se encuentran rodeados por las milicias y que no tienen ni abastecimiento ni de armas, ni de comida, ni absolutamente nada, y están ahí. Si no se rinden, podrían ser destruidos o masacrados. Y obviamente todo el equipo bélico que posee estos 8,000 soldados vendría a pasar a manos de las fuerzas que luchan en contra del gobierno de Petro Poroshenko, o de los grupos separatistas, o de estos grupos que buscan su independencia, de Lugansk, Odessa, Sloyansk y toda esta región que sigue avanzando. Estos siguen ganando la guerra. Esa es la desesperación del gobierno de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos quiere darle más armas letales a estos nazistas. Pero desde este pasado 1, 2 y 3 de febrero, en Ucrania se han realizado marchas y protestas en contra del gobierno, en contra de este nuevo draft para formar un ejército de 100,000 soldados. La gente está huyendo, los soldados que estaban peleando en contra de los grupos separatistas están huyendo al territorio de Rusia. O sea, prácticamente Ucrania es un colapso. Prácticamente su economía ha colapsado. En solamente 2 días, este pasado 6 y 7 de febrero, perdió 50% de su valor, más aparte el valor que había perdido en todos estos meses que ha tenido este conflicto interno. Sí, Ucrania es un colapso. Y no hay más que hacer en Ucrania. Estados Unidos tiene esa guerra perdida. Aún si manda armas letales, vendrán a caer en manos de los grupos separatistas. Esta guerra, al igual que la guerra de Libia, al igual que la guerra de Irak, al igual que la de Afganistán, están perdidas para el gobierno de Estados Unidos. Y lo único que ha llevado con todo esto es caos y destrucción. Pero, amigos, en el siguiente video les voy a decir por qué Estados Unidos y Europa están obsesionados con Vladimir Putin, ¿ok? En el siguiente video. Y el temor que le tienen a Vladimir Putin. Y les voy a dar algunas noticias muy interesantes. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.